Hola de nuevo, buenos días, buenas tardes, un gusto saludarlos y encontrarnos acá de nuevo. Eh, en, este, en este capítulo vamos a conversar un poquito de cómo fue lo que encontramos, cómo fue el proceso de descubrimiento de los restos de la iglesia de San Francisco, cómo lo hicimos, ¿cierto? Para ligarlo con lo que veíamos antes, del proceso de investigación a través de georradar y cómo lo que nosotros encontramos, ¿cierto?, se relacionaba con los antecedentes históricos que teníamos sobre la iglesia de San Francisco. Pero antes de partir, contarles un poquito qué es lo que es la arqueología. ¿Ya? La arqueología, como dice ahí, ¿cierto? Esto sacado de una lámina que hicimos con los amigos del Museo de la Historia de Penco, es una disciplina científica, ya que está interesada en conocer cómo la gente vivía en el pasado. Y esto lo realizamos a partir de los restos materiales que se encuentran en los distintos lugares donde la gente vivió. ¿Ya? En Chile, la institución que está enfocada en la protección de los sitios arqueológicos y de los materiales que se encuentran en ella, se llama Consejo de Monumentos Nacionales o CMN, como parece. Es esta institución la que tiene que autorizar cualquier intervención que se haga en un sitio arqueológico, ¿ya? Y se considera que los profesionales capacitados para llevar a cabo estas intervenciones son arqueólogos que a su vez trabajan con distintos tipos de profesionales, de investigadores. Pueden trabajar con biólogos, con antropólogos físicos, con geólogos, pero las autorizaciones tienen que ser cursadas a los arqueólogos, que son los que están capacitados profesionalmente para dirigir las excavaciones. Ahora, ¿qué hacemos si alguno de ustedes, por ejemplo, encuentra un sitio arqueológico? Lo primero que hay que hacer es no intervenir el sitio, ¿ya? Lo primero que hay que hacer es dar aviso a las autoridades. Eh, ¿Cuáles son las autoridades? Carabineros o el museo más cercano, en el caso de Penco, a recurrir al Museo de la Historia de Penco. Y también recurrir al Consejo de Monumentos Nacionales, que ahora, por esta situación en la que estamos, está cerrada, ¿cierto? Pero que se encuentra ubicada en la diagonal Pedro Aguirre Cerda. Ya recuerden que destruir un sitio arqueológico o llevarse los materiales que uno encuentra está penado por ley, ¿ya? Y es un delito. Ahora, ¿qué podemos hacer si alguien encuentra que alguien está sacando materiales o está robándose materiales de un sitio arqueológico o lo está destruyendo? Cualquier persona puede hacer una denuncia frente a esta institución, a Carabineros, ¿cierto? O al Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Ya? También te puedes acercar al museo más cercano para que se presente a través de esta institución la denuncia correspondiente. ¿Ya? Lo más importante acá es presentar fotografías y una buena descripción del daño que se está haciendo. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque el patrimonio, por definición de la ley de monumentos nacionales, establece que el patrimonio arqueológico es de todos nosotros. Por lo tanto, es la apropiación de algo que es de todos, que nos pertenece a todos y a todas nosotros y nosotras. ¿Ya? Por lo tanto, es una apropiación que se hace de parte de nuestra historia, ¿ya? Y cuando alguien destruye o roba un sitio arqueológico, que lo que nos estás haciendo es que nos está robando parte de nuestra propia historia. Bueno, pero vamos ahora entonces a qué hicimos arqueológicamente en Penco para encontrar la iglesia. Lo primero que hicimos, ¿cierto? Una vez que tuvimos las pruebas de georradar fue definir lo que íbamos a hacer. Y para eso nos propusimos hacer ciertas excavaciones acotadas que se llaman pozos de sondeo, ¿ya? Los sondeos arqueológicos lo que nos permite hacer es caracterizar un sitio. Es una de las primeras etapas del trabajo en terreno, ¿ya? Porque no es una excavación masiva, sino que nos permite corroborar la presencia de materiales arqueológicos en un área. Como teníamos la idea, ¿cierto?, de que el georradar nos estaba dando una lectura, la idea fue ver si efectivamente esas lecturas se correspondían con esta evidencia material. Y para eso solicitamos la autorización al Consejo de Monumentos Nacionales respectiva para hacer 4 pozos de sondeo. Después nos autorizaron a hacer una quinta y les voy a contar por qué. Eh, Nos permitieron ampliar, ¿no es cierto? Eh, para ver si efectivamente encontrábamos materiales. Afortunadamente en todos los pozos que hicimos encontramos materiales, algunos con más materiales, otros con menos materiales, pero todos dieron buenos resultados. ¿Ya? Aquí vemos las excavaciones, ¿cierto? Nosotros realizamos un trazado, en este caso habíamos pedido permiso para hacer unidades de 1 metro cuadrado, la cual pudimos distribuir y debimos distribuir en distintas formas, pero siempre manteniendo el área debido a las condiciones del terreno.
nosotros fuimos sacando la tierra, como ven ahí están mis colegas, ¿cierto? Cada 10 centímetros para luego pasarla a través de un arnero, que es una suerte de colador gigante, ¿cierto? Donde vamos sacando, vamos pasando la tierra y vamos quedando con los materiales que encuentran. ¿Ya? Aquí también agradecer a la gente de la municipalidad de Penco que nos ayudaron, ¿cierto? Los trabajadores municipales a hacer esta excavación, ¿cierto? Muy comprometidos y con muy buen ánimo. Eh, Esto lo hicimos en 4 o 5 sectores, ¿cierto? Donde fuimos encontrando materiales, ¿cierto? Guiados por el estudio de georradar que yo les contaba en la primera cápsula. Y lo primero que nos encontramos en uno de los primeros pozos fue esto. A los 30 centímetros encontramos un piso de ladrillo que tenía muchas características coloniales, ¿cierto? Y eso fue la primera gran noticia. A partir de esto, ¿cierto? Nos pudimos ampliar porque queríamos saber qué pasaba al lado. El Consejo de Monumentos nos autorizó, ¿cierto? Para ampliarnos y poder continuar la excavación, ¿cierto? Ya que al ser un elemento mueble, como es el, o sea, perdón, inmueble, como es el piso, eh, no podíamos sacarlo y tampoco podíamos romperlo. Así que decidimos ampliarnos hacia el lado para ver qué pasaba, ¿ya? Pero lo primero que encontramos, lo primero que nos pasó, empezó a llamar la atención, era eh, este piso, ¿ya? Y si ustedes se fijan, acá hay una clara delimitación, aquí se ve una tubería que todavía servía para una llave de agua que había en el patio de la caja de compensación Los Andes, que tuvimos mucha suerte de no romperla, pues no sabíamos que estaba ahí. Eh, y bajo esto, ¿cierto? Encontrábamos este piso. Después, esta fue la primera fotografía del hallazgo, después lo limpiamos un poquito más y nos quedó con estas condiciones. Y si ustedes se fijan, acá está la fotografía, ¿cierto?, de la unidad de sondeo que les mostraba en la fotografía anterior, y en la adyacente, donde nos ampliamos, empezamos a encontrar estos ladrillos. ¿Ya? Esto fue la primera que nos encontramos también, como a los 30, 40 centímetros, empezamos a encontrar ladrillos, pero ya no tan ordenados como en la fotografía anterior. Acá estaban desordenados, superpuestos, ¿cierto? Ustedes ven que no forma una estructura. Lo que hicimos ahí entonces fue hacer un buen registro fotográfico, los dibujamos, hicimos un dibujo, una suerte de dibujo técnico que nosotros le llamamos dibujo de planta, y los ladrillos, y luego de eso procedimos a retirar esos ladrillos de ahí para poder llegar hasta la parte más abajo. Aproximadamente al metro 20 de profundidad, que fue las mayores profundidades que pudimos alcanzar, nos empezó a salir agua. Se nos empezaron a inundar las unidades de excavación, y esto tiene una explicación bien sencilla. Recuerden que estamos a menos de una cuadra del estero Penco. Y de hecho, las crónicas de la época colonial dicen que la iglesia de San Francisco cada invierno se salía al estero y se inundaba. Entonces, lo más probable es que dimos con una napa del mismo estero que está ahí todavía. Ya por eso se nos impidió poder llegar hasta más abajo todavía, que habría sido la idea que nosotros teníamos. Pero bueno, es algo que pretendemos solucionar más adelante, contar con una motobomba o algo que nos permita sacar el agua para poder llegar más en profundidad. También en otra de los pozos que estábamos encontrando, que estábamos excavando, perdón, encontramos estos, de nuevo, pisos, ¿cierto? Este piso sí estaba roto, más abajo encontramos otro piso, y más abajo empezamos a encontrar esta parte que ustedes se ven acá. Tenemos el primer piso de ladrillo, luego un segundo piso de ladrillo y luego una fundación. Aquí a este lado ustedes pueden ver una idea de cómo son los ladrillos, ¿cierto? Y acá abajo de los ladrillos lo que se ve son piedras, cantos de piedra, que son los mismos que están aquí, que dan base a la estructura, en una idea de un muro, ¿cierto?, que tiene una base que le permite dar estabilidad. También nos empezamos a preguntar por qué había tantos pisos sobre los muros, y eso es algo que les voy a contar más adelante, porque tenemos una idea que se relaciona un poco con aquellos antecedentes históricos que yo les contaba en la cápsula anterior, así que no lo voy a adelantar ahora, lo voy a mencionar después cuando les cuente sobre cómo interpretamos estos datos. Y también encontramos restos artefactuales de la colonia. Además, encontramos restos materiales de distintos momentos de la historia de Penco. Encontramos una gran cantidad de losas, ¿cierto? Encontramos monedas de 1960. O sea, tenemos una secuencia ocupacional que decimos nosotros en arqueología, ¿cierto? Reflejados en los materiales, que nos habla de toda la historia de Penco desde 1550, ¿cierto? Incluso antes, después voy a retomar eso, hasta
ayer, básicamente. Encontramos basura, ¿cierto?, de todos esos momentos. Pero de la cosa que encontramos, de las cosas más destacadas, encontramos metales, como ustedes pueden ver acá arriba, distintos artefactos de metal, tachuelas, ¿cómo se llama esto? Manillas probablemente, ojos de cerradura, y lo más interesante de los metales que empezamos a encontrar son estos instrumentales. Este que está aquí, si ustedes se fijan, que tiene forma como una S alargada, y esto que parece como una aguja. Eh, y estos materiales están descritos como instrumentales quirúrgicos. Eh, También encontramos fragmentos de losa, pero más antigua que la losa típica de penco, la losa penco, ¿cierto? Si ustedes se fijan, y no sé si alcanzan a ver, pero acá se ven decorados que están hechos a mano. Esto lo más probable es que sea una forma típica de las boticas que se llama albarelo, que los ocupaban los antiguos boticarios para almacenar medicamentos. Encontramos vidrio, frascos de vidrio, ¿cierto? Eh, que algunos de ellos también son fragmentos de vasos. Si ustedes se fijan, estos tienen pintura que todo pareciera indicar que están decorados con oro, lo cual calza con el hecho de que estábamos en una iglesia, ¿cierto? Cerámica de factura indígena, esto es decir, que estaba hecha con las mismas técnicas que ocupaban los pueblos prehispánicos, es decir, antes de que llegaran los españoles, ¿cierto? Esta técnica de hacer vasijas de greda se continuó en el tiempo, más allá de que estuvieran los españoles en Penco, y también encontramos otro tipo de cerámica, que es esta que está aquí, ¿cierto? Que si ustedes se fijan es completamente distinta a la que está al lado, y esta que está acá, que se llama mayólica. La mayólica es una cerámica diagnóstica, es decir, que solamente aparece en contextos coloniales en Chile, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, XIX más o menos, y se caracteriza por tener no ya la superficie, ¿cierto?, con este tratamiento donde se da el aspecto de losa sin ser losa, ¿ya? Cuando encontramos estos materiales ya nos pusimos un poco contentos, ¿cierto?, porque estaba todo calzando con el contexto y con los antecedentes que teníamos de la iglesia. Además de eso, encontramos una cuenta, ¿cierto?, de collar de un material que aparentemente puede ser nácar, todavía tenemos que hacer más análisis en profundidad, y esto que está acá era un pigmento azul que hasta ese minuto nos resultaba desconocido, no sabíamos qué era, para nosotros era simplemente hasta ese minuto cuando lo encontramos una piedra que nos teñía los dedos azules, ¿ya? Por lo tanto nos pareció interesante y afortunadamente la guardamos, ¿cierto? Porque nos llamó mucho la atención. ¿Ya? Además de eso, como yo les decía, materiales de vidrio, de botellas de siglo XIX, siglo XX, ¿cierto? Pero que ahora nos estamos centrando exclusivamente en los materiales coloniales, pero hay una gran cantidad de material de otras épocas también. Y lo que nos habla de la reutilización del área una vez que la iglesia fue destruida, ¿cierto? De que Concepción se traslada y luego de que Penco se vuelve a fundar en este sector. Ya recordemos que cuando fue en el año 1835, cuando se produce un terremoto y justo Darwin estaba acá, él describe, ¿cierto?, en su diario, de que en Penco no vivían más allá de 40 personas. Por lo tanto, eso de que Penco se abandonó nunca fue tan así. Siempre hubo gente dando vuelta, menos que antes, pero siguió gente viviendo ahí. Eh, ¿Qué más encontramos? Y con esto vamos a terminar. Encontramos restos de comida, encontramos restos de animales mayores, probablemente vacas, ¿cierto? Todavía tenemos que hacer el estudio de la determinación de qué especies son, pero eso vamos a recurrir a personas especialistas, ¿cierto? En el estudio de los restos animales en contextos arqueológicos, pero se ve que estos dientes son de animales relativamente medianos o grandes, probablemente corderos, ovejas, ¿cierto? Que son traídos con los españoles, y estos huesos, ¿cierto? Probablemente de vaca. Y como ustedes se fijan, no hay corte de sierra, ¿cierto? Como hoy día se procesan en las carnicerías, que se hace con una sierra mecánica. Acá lo que tenemos son golpes, como este que está acá, ¿cierto? Con un cuchillo o con un cuchillo grande de cocinero, ¿cierto? Me refiero a un machete, ¿cierto? Con lo cual se descarnó estos materiales. Y acá también restos de conchas, ¿cierto? Encontrados en áreas conjunto a estos huesos de animales, ¿cierto? Y calza con otras evidencias que se han encontrado al sur de Chile, en Valdivia, ¿cierto? Se han encontrado estos mismos restos de comida, ¿cierto? Lo que de nuevo nos hace pensar eh,
esta era la base de la alimentación colonial, de nuevo, carne y marisco, suena bastante lógico, ¿cierto? Y sin sumar otros restos de vegetales que podrían haber sido consumidos que no se encuentran de manera macroscópica, pero que pensamos recuperar más adelante con las técnicas apropiadas. Bueno, eso por ahora. Me despido hasta un próximo capítulo. Espero que se hayan entretenido. Muchas gracias.